Muchas gracias y feliz sábado, queridas hermanas, y gracias por la invitación que se me ha hecho para poder, pues, compartir la palabra de Dios en esta oportunidad. Hoy día vamos a tratar un tema que está permeando mucho dentro del cristianismo, inclusive eh, las manifestaciones de esto que vamos a ver es considerado en muchas ocasiones eh, prácticas o demostraciones del amor por la obra de Dios o por las cosas de Dios. Y vamos a ver con las escrituras para poder hacer la diferencia justamente entre lo que es fanatismo y cristianismo. El mensaje que vamos a tocar ahora lleva por título Fanatismo no es santidad. Y recordemos lo que significa realmente ser santo, y eso tiene que ver con asunto de ser apartado, dedicado al servicio de Dios. Pero queridos hermanos, fanatismo no es santidad. Y vamos a verlo en el estudio de esta noche. Eh, Estamos entrando al Santo Sábado, así que vamos a tocar este mensaje en esta oportunidad. Yo sé que ya se oró, pero permítame por favor hacer una oración y que sea el Señor que pueda dirigirnos en esta ocasión también. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos, Señor, de tu ayuda, de tu inspiración, Padre Celestial, que puedas producir en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad, que estas palabras que se van a mencionar, Señor, sean tus palabras y no las de un hombre. Ayúdanos a marcar, Señor, y diferenciar esto en nuestra vida. Por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito. Como cristianos sabemos, mis queridos hermanos, que eh, las cosas que son producidas por el Espíritu del Señor en nosotros, pues son las de Dios. Y las que no son producidas por el Espíritu en nuestra vida, pues no son de Dios. Y Cristo mencionó algo, y esto lo hemos comentado en otras ocasiones: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Eh, y obviamente cada pensamiento, cada acción debe estar fundamentada en las Escrituras, en la palabra de Dios. Recordemos que el escrito está de la palabra de Dios, ¿sí? Es nuestra única salvaguarda para no caer en los engaños del enemigo, no caer en los engaños de Satanás. Así que necesitamos siempre estar fundamentados en las escrituras con cada cosa que hacemos o que pensamos. Así que vamos, con la ayuda del Señor, a poder distinguir entre el verdadero celo espiritual, ¿sí?, del fanatismo, diferenciado o separado del fanatismo. Y vamos a poder notar también, o advertir, mejor dicho, sobre los peligros de una fe desequilibrada, no basada en el Señor, sino en actitudes, pensamientos o en prácticas fanáticas. Ah, es necesario entonces poder llamar a una experiencia cristiana guiada por el amor, el conocimiento de las Escrituras, ¿no?, siendo dirigidos por el Espíritu del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 2 al 3. Romanos capítulo 10, versículos 2 al 3. Dice en el versículo 2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
pero no conforme a ciencia, y entiéndase por favor esta palabra ciencia, tiene que ver con el conocimiento de Dios, ¿sí? Y vamos a tocar un poco más en un momento acerca de este punto. Versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El apóstol Pablo está hablando de que los judíos tenían celo por Dios, ¿sí? Ahora, por favor, no veamos de manera negativa el asunto de tener un celo por Dios, porque tener celo por el Señor o por las cosas del Señor es bueno. En el concepto mismo, sí, en la definición misma, es buena. Y abro un paréntesis, porque conversando una vez con un pastor, recuerdo, estaba en Europa en esa ocasión, conversando con un pastor adventista, y él me decía, el ecumenismo es bueno. Sí, y claro, la definición del ecumenismo, eh, el concepto mismo de ecumenismo, mis hermanos, es bueno, ¿sí? Tiene que ver con el asunto de lograr, claro, una unidad, de andar en hermandad, de andar como un cuerpo, o sea, tiene que ver con esas cosas, ecumenismo. Sin embargo, las prácticas o las razones para lograr un ecumenismo o el ecumenismo en la actualidad no se están haciendo según las estrategias o los planes o las herramientas que el Señor ha dado para que se logre esto. ¿Sí? Dicho sea de paso, esto tiene que ver también con el mensaje que estamos tocando, porque un ecumenismo no basado en el escrito está de la palabra de Dios, sino siendo guiado por su espíritu, mis queridos hermanos, termina siendo ¿qué cosa? Fanatismo. Y tenemos una grande lucha contra este asunto justamente, contra el fanatismo. Y Dios nos libre, queridos hermanos, de este asunto. Bueno, no tenía pensado comentarles acerca de esto, pero vino a mi mente este asunto por el hecho de que también el asunto de tener celo por el Señor es algo bueno. En definición es bueno, pero el apóstol Pablo está refiriéndose aquí al celo por el Señor que tenían los judíos, pero este celo por el Señor no estaba dirigido por el Señor. Era un celo equivocado. Y al no estar dirigido por el Señor, ¿quiénes creen ustedes que dirigían este celo? Pues los mismos hombres, los mismos maestros que los judíos tenían, ¿sí? Los líderes religiosos de aquel entonces, estos que habían producido este celo en la nación judía en los tiempos que nuestro Señor Jesucristo vino, pues habían mal dirigido este celo, poniendo a un lado a Cristo, poniendo a un lado el espíritu del Señor que debía dirigir este celo, este amor por el Señor y por su causa, pues ellos mismos produjeron, inventaron, crearon un celo, ¿sí? Ah, con cosas que tenían que ver con Dios, con cosas que tenían que ver con la obra de Dios, con cosas que tenían que ver con la palabra de Dios. Pero, y repito la idea, al no ser dirigido por el Espíritu del Señor, pues este resulta siendo un celo por el Señor, pero tergiversado, no por asunto de la justicia por la fe, sino por el asunto de las obras. Muy humano, nada que ver con el Espíritu. El fanatismo, mis queridos hermanos, nace cuando el sentimiento reemplaza a la palabra de Dios. El sentimiento, las emociones reemplazan a la palabra de Dios. Um, y hablar de fanatismo realmente es muy amplio. Tiene que ver con muchas cosas, pero de manera especial tiene que ver con sentimientos, con emociones, no dirigidas por el Señor. Muchas de ellas medias fundamentadas en la palabra de Dios, o sea, cogiendo cosas que la inspiración dice, pero sin
ser dirigidas por el Señor. Y digo o hablo de medio conocer las cosas de Dios o medio ser dirigidos por lo que dice la palabra de Dios, en el sentido de que no hay un conocimiento más amplio o no se estudió las escrituras bajo la lupa de la justicia por la fe. Que dicho sea de paso, justificación por la fe la encontramos en todas las escrituras. Y esa es la lupa por la cual nosotros necesitamos ver el escrito está de la palabra de Dios. ¿Qué es tener celo por Dios? ¿Sí? ¿Qué es tener celo por Dios? Esta palabra celos o celo viene del griego celos, ¿no? Y bueno, esta se escribe con Z, justamente. La palabra celo en griego puede significar pasión ardiente, puede significar entusiasmo fervoroso, deseo intenso de agradar o servir a Dios, ¿sí? Por eso les decía que la palabra celo o el celo por el Señor no es malo, no es malo. Así que no es negativo, pero puede ser peligroso cuando este celo no está siendo dirigido en verdad por el Señor y no se toma mucho en cuenta el conocimiento de Dios. Eh, Ahora, ¿qué significa no conforme a ciencia de Romanos? El versículo que leímos en Romanos capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo decía, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Sí? O sea, hacen muchas cosas, hacen prosélito, hacen muchas cosas religiosas, pero, y eso el apóstol Pablo dice, le llama celo por el Señor. Sin embargo, este celo que manifestaban los judíos no estaba conforme a ciencia. ¿Qué significa que ese celo por el Señor no esté conforme a ciencia? La palabra ciencia en griego, aquí, en este versículo, es epignosis. Epignosis. Y esto significa conocimiento pleno, verdadero y profundo. Ahora, este conocimiento de Dios, mis queridos hermanos, y esto haciendo uso del contexto general de las escrituras, no tiene que ver solamente con un asunto de adquirir datos, ¿sí? Adquirir información. No solo tiene que ver con esto, porque mis queridos hermanos, si fuera así, pues eh, ¿por qué entonces existen teólogos agnósticos? ¿Por qué existen teólogos agnósticos? ¿Sí? Ah, no existiría los teólogos agnósticos si fuera este conocer a Dios un asunto de llenarse de información acerca de Dios. No, no. El conocer a Dios bíblico, y eso lo hemos explicado en otras ocasiones también en nuestro canal en YouTube, cada sábado prácticamente, en las transmisiones que hacemos, mencionamos esto porque esto es el centro del Evangelio. El Cristo en nosotros, esperanza de gloria. No hay forma de conocer a Dios si Cristo no está morando en nosotros. Y en alguna ocasión también a través de este canal, de esta iglesia de redimidos, mencionamos también el hecho de la recepción de sábado. Y esto tiene que ver con la práctica o el ejercicio de prepararnos para recibir no 24 horas, sino a Cristo. O sea, todo se centra en el hecho de que la imagen, la figura, bueno, ¿qué figura? La imagen de Cristo sea esculpida en nosotros, sea formada y terminada, completada
en nosotros, al punto de que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí. En eso se centra el Evangelio, en eso se centra la justicia por la fe, en eso se centra, queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel, en eso se centra nuestra salvación. Por eso es Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. No hay gloria en el pecado. No hay gloria en las cosas del mundo. Es el Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, la manera como alcanzar verdadera gloria de parte del Señor. Y eso, por favor, tengámoslo muy en cuenta. Así que, no conforme a ciencia. Volvemos a Romanos 10, el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios. Y hemos hablado un poco acerca del celo por Dios. Y esto tiene que ver, claro, con las prácticas, con las cosas que se hacen, con los sentimientos, inclusive con las emociones también están ligadas aquí, con las actividades que se realizan. Pero dice el apóstol, no conforme a ciencia o sea, no que tiene que ver con el conocimiento de Dios, o sea, no estando Cristo y no siendo Cristo quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es tremendo. Disculpas. Entonces, a eso es que el apóstol Pablo dice, eso que ustedes demuestran y se reconoce como celo por el Señor, no está siendo dirigido por el Señor, porque no está conforme a ciencia, no está conforme al conocimiento de Dios. No está conforme entonces con Dios ni con su voluntad. Entonces, tener celo sin conocimiento de Dios, ¿sí? Podemos decirlo también de esa manera, tener celo por Dios sin tener al Cristo en nosotros, esperanza de gloria, mis queridos hermanos, no pasa de ser un simple entusiasmo religioso sin comprender la justicia que es por la fe e inclusive la justicia de Dios, ¿sí? Eso resulta siendo así de simple y sencillo, un simple entusiasmo religioso, sin conocer la justicia de Dios, sin tener en cuenta la justificación por la fe. Significaría entonces también hacer cosas por Dios a mi manera, no a la manera de Dios. Y también resultaría esto con reemplazar la fe obediente con activismo vacío o extremismo. Y yo sé que en estos últimos tiempos, este término activismo, yo sé que suena mucho en los noticieros, ¿no? Aquellos que nos gusta revisar, ¿no? Y estar informados, pues el término activismo, ¿no? Activista, mucho se ha escuchado, ¿no? Activista feminista, no sé, ¿no? O activista de izquierda, o activista de tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque practica esto, porque hace esto, pero resulta siendo un activismo vacío, ¿no? O un extremismo. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta tener celo por Dios, pero sin conocimiento de Dios. Y lo terrible, queridos hermanos, que esto se manifiesta como un asunto de obediencia a Dios, a su palabra, a sus mandatos. Esto es terrible. Esto es terrible. Y lo digo de esa manera porque lo veo, lo he vivido, he experimentado y hasta he sufrido, y mi familia ha sufrido por este asunto. ¿Cuál era el problema de los judíos que el apóstol Pablo está remarcando en Romanos capítulo 10? Estos judíos eran sinceros,
y eran celosos, ¿no? Por lo menos a los que el apóstol Pablo se refiere. Pero, mis hermanos, rechazaban la justicia de Dios en Cristo. Rechazaban a Cristo. No le reconocían. No lo querían ni con ellos, menos lo querían a Cristo en ellos. ¿Esto qué es? Fanatismo. ¿Qué es esto? Activismo, vacío, extremismo, porque ellos hacían muchas cosas y Cristo mencionaba, ¿no? Hacían prosélitos, ¿no? Muchas cosas, pero ¿para qué? Para ser vistos por la gente. Dios nos libre de estas cosas. Rechazaban la justicia de Dios en Cristo, no querían recibir a Cristo, no creían en Cristo y además intentaban establecer su propia justicia por medio de las obras. ¿Y esto a qué conduce, queridos hermanos? No a la santificación, sino a caer de manera más honda en el pecado, pero ¿qué? Autoengañándose, pensando de que ellos están bien y son santos. Por eso tenemos de ejemplo a un grupo de fariseos, ¿sí? Que criticó a Cristo y a sus discípulos cuando ellos cogieron, ¿no? a algunas semillas de trigo para comer, algunos granos de trigo para comer en día sábado, pero ellos mismos, estos líderes religiosos, en el sábado mismo, en otro sábado, se reunieron para planificar la muerte de Cristo. ¿Se dan cuenta de que el fanatismo ciega y no permite ver la realidad del pecado que hay en el ser? Y conlleva qué cosa? A caer de manera más y más profunda en el pecado. No se sometían a la manera de Dios. No se sometían a la justicia que es únicamente por la fe. Siempre se sujetaban y querían mantener su estatus de santidad solamente y a través de sus obras. Por eso Cristo decía, eran sepulcros blanqueados, por dentro está todo podrido, pero por fuera está muy adornado. Esto puede estarnos pasando. Dios tenga misericordia y nos ayude y nos libre de este asunto, queridos hermanos, porque esto es una situación terrible. Si llegáramos a comprender la justificación por la fe plenamente, como las escrituras y el espíritu de profecía lo manifiesta, queridos hermanos, seríamos libres de esto. Y la imagen de Cristo se llegaría verdaderamente a formar en nosotros. Que el Señor pueda ayudarnos en esto. El fanatismo se manifiesta, queridos hermanos, en todos los aspectos de la vida del ser humano, sobre todo del cristiano. Se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en la calle, se manifiesta en casa. Y el Señor nos ayude a poder identificar ese espíritu fanático para no formar parte o no participar de él más. Romanos capítulo 9, versículo 31 al 32. Y bueno, lo que acabo de mencionar, queridos hermanos, es porque todos de alguna u otra manera hemos recibido cierto espíritu de fanatismo y hemos pensado de que es la forma más santa o más consagrada de vivir. Cuando no tenemos la justificación por la fe clara en nuestras vidas. Romanos capítulo 9, versículo 31 al 32, dice lo siguiente: pero Israel, que procuraba la ley de la justicia, ¿esto es malo? No, no es malo procurar la ley de la justicia. Dice más, no ha alcanzado la ley de la justicia. Versículo 32, el mismo Pablo pregunta, el apóstol Pablo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Israel, procurando la ley de la justicia, no alcanzó la ley de la justicia? Porque no la procuraron por fe, sino como por las obras de la ley,
por lo cual tropezaron en la piedra de tropiezo. Esto es tremendo. ¿Por qué asunto? No la procuraron por la fe. Ellos tenían el ánimo, tenían el entusiasmo, ¿sí? Tenían el celo. Para entrar en el contexto, tenían el celo, tenían todo eso, pero no lo alcanzaron porque no lo hacían por fe. Recordemos, queridos hermanos, en la antigüedad, el Israel de la antigüedad, al pie del Sinaí, cuando el Señor vino a declarar la ley, el pueblo le dijo a Moisés que no nos hable directamente porque tenemos miedo, moriremos, que te hable a ti y tú nos dices a nosotros. Y luego que escucharon la ley, ellos dijeron, la explicación de, perdón, la declaración de la ley, ellos dijeron, lo que Jehová ha dicho, haremos. Cuando ese no es el asunto, la realidad de las cosas es que la que el Señor debe hacer o procurar en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Los israelitas de la antigüedad y los del tiempo de Cristo no entendieron este detalle. Y así se selló el pacto antiguo, lo que conocemos como pacto antiguo. El que cumple estas cosas vivirá por ellas. El que las haga, las realice, vivirá por ellas. Tremendo. Pasando por alto, ¿qué cosa? Los pastores Jones y Waggoner mencionan de lo que ocurrió detrás de esto, es que le dieron la espalda a Cristo. No dejaron que Cristo en ellos logre esa obediencia. No creyeron en Dios, no aceptaron el ofrecimiento de Dios, que dicho sea de paso, lo que se entregó en el Sinaí no fue la ley de Dios realmente. O bueno, sí, fue la ley de Dios, pero fue, queridos hermanos, Cristo quien se ofreció en el Sinaí. Recordemos que una fuente extrabíblica menciona que en el Sinaí eh, el Señor descendió para pronunciar su ley, y dicho sea de paso, la sierva del Señor dice que fue Cristo quien pronunció la ley. Ah, y dice también la sierva del Señor que el Padre y el Hijo estuvieron sobre el monte, y la Biblia dice que Jehová, con la ley de fuego a su diestra, con 10 millares de ángeles, dice el Antiguo Testamento, descendió sobre el Sinaí. Esto es muy interesante. O sea, estaba el Padre, el Hijo y los ángeles. Esto es muy interesante. Y si el Antiguo Testamento dice que descendió Jehová con la ley de fuego a su diestra, esto está en Deuteronomio, no recuerdo ahora el capítulo, la ley de fuego en su diestra, a su diestra, ¿quién siempre está a la diestra de Dios? ¿Quién siempre está a la diestra del Padre? Pues es el Hijo de Dios. Y no nos equivocamos en hacer esta comparación, puesto que la sierva del Señor misma dice que Cristo es tanto la ley como el Evangelio. Así que lo que se dio en el Sinaí, queridos hermanos, no fue todo para entregar letras escritas en piedra, la ley de Dios, no, fue para entregar a Cristo. Por eso, cuando los israelitas declararon lo que Dios ha dicho, haremos, le dieron la espalda a Cristo. Es como que Cristo estaba viniendo para producir en ellos el querer como el hacer, para producir en ellos la obediencia, y ellos diciendo, no, no necesitamos esto, nosotros podemos cumplir, nosotros podemos hacer, ¿sí? Esto es lo que ocurrió en el Sinaí, esto fue lo mismo que ocurrió en el tiempo de Cristo. Los israelitas procuraban la ley de justicia, tenían celo por el Señor, pero no la alcanzaron. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor. Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y por eso es que, dice Romanos 9:32, tropezaron en la piedra de tropiezo. Y recuerden, y no es que Cristo sea realmente piedra de tropiezo en sí mismo, pero con aquellos que pretenden alcanzar justicia sin Cristo, tropiezan en Cristo.
Esto es lo que el apóstol está diciendo. Y eso es tremendo. Así que antes de su conversión, el apóstol Pablo era celoso de las cosas de Dios, celoso de Dios, pero era un celo también sin Cristo. ¿Por qué? Recordemos lo que pasó en camino a Damasco. ¿Recuerdan eso? Ah, Cristo le dijo, ¿por qué, Saulo, Saulo, por qué me persigues? ¿Sí? Así que el comportamiento realmente de Saulo, teniendo él, ¿no? Procurando él la ley de justicia, procurando y teniendo celo por el Señor, él, ¿qué cosa? Se comportaba como un anticristo. Muy probable, no lo habías pensado, pero esa era la actitud. Esa era la actitud. Y dicho sea de paso, queridos hermanos, abro un pequeño paréntesis. Acerca del anticristo que menciona las escrituras, más se cumple esta definición bíblica del anticristo o esta declaración bíblica concerniente al anticristo, no solo con Satanás, sino que con con aquella gente que manifiesta o procura tener celo del Señor, que procura la ley de justicia, pero no la alcanzan porque no la procuraron con fe. O sea, son religiosos, tienen la palabra de Dios, la presentan, pero no la tienen escrita en su mente y corazón. Cristo no mora en ellos. La declaración de anticristo se cumple más directamente con este grupo de personas. Y ejemplo claro es el apóstol Pablo, mis hermanos. Celoso por las cosas del Señor, pero persiguiendo al Señor. ¿Se entiende ese asunto? ¿Qué es esto? Actitud de anticristo, pero siendo un celoso de Dios. Procuraba, ¿qué cosa? La ley de la justicia, pero no la alcanzaba, porque procuraba a través de sus méritos, sin fe en el Señor. Esto es terrible. Y en Hechos, capítulo 22, versículos 3 al 4, Hechos 22, 3 al 4, el mismo apóstol Pablo, miren lo que dice: yo de cierto soy hombre judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, siendo celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Y qué dice en el versículo 4? Y perseguí este camino hasta la muerte. Y dicho sea de paso, a los cristianos en ese tiempo se les conocía como los del camino. Por eso también, preparadores del camino, por eso también Radio El Camino, que dicho sea de paso, les invito, queridos hermanos, a buscar y a sintonizar esta radio online, radioelcamino.net, ¿sí? En la internet. Ustedes pueden acceder a esta radio y pues allí van a encontrar mensajes, ¿no? De este su servidor. Nuestro hermano Emanuel Vallejos es el que dirige la radio y está a cargo de la radio. Hay mensajes de nuestro hermano Emanuel Vallejos, mensajes de nuestro hermano Freddy Altamiras, de nuestro hermano José Sánchez, de los hermanos del Clamor de Medianoche. Están allí y otros mensajes más creados de manera especial para la radio. Así que les invito a sintonizar Radio El Camino, una radio online. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 4, y perseguí este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en la cárcel así a hombres como a mujeres. Esta era la actitud de un celoso por el Señor, pero sin el Señor. Y repito la idea o el anunciar del anticristo, hermanos, se centra en este detalle. Gente
que se manifiesta como celosa de Dios, temerosa de Dios, pero sin el Hijo de Dios en sus vidas. Estos son el anticristo. Los que se oponen a Cristo pelean, luchan, persiguen a Cristo, al cuerpo de Cristo, inclusive aquí en la tierra, su iglesia. Así que después del encuentro que el apóstol Pablo tuvo con Cristo, su celo, ahora sí, fue transformado, fue redimido y guiado por Cristo mismo, por el Espíritu Santo. Ese es el ideal que debiéramos alcanzar. Por eso yo les decía, queridos hermanos, todos de alguna u otra manera hemos participado del espíritu de fanatismo. Teníamos deseo y tenemos deseo de servir al Señor, de obedecer al Señor. Pero si no es el Señor guiando y produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, mis queridos hermanos, esto no pasa de ser fanatismo, extremismo. Y esto es triste. Una militancia vacía, hueca. Esto es triste. Proverbios capítulo 19, versículo 2. ¿Y saben por qué es triste, queridos hermanos? Porque está presente el autoengaño. Está presente el autoengaño. ¿Quién no añora tener una vida de santidad? ¿Quién no desea tener una vida que dé testimonio de que el Señor le está conduciendo? Todos deseamos esto. Pero mis queridos hermanos, no todos lo alcanzan porque no tienen presente lo que es la justicia por la fe. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice, no es bueno que el alma esté sin conocimiento. Y vuelvo y repito, conocimiento en relación a qué cosa? Al conocimiento de Dios. No es bueno que el alma esté sin conocimiento. No es bueno que el ser humano se quede sin conocer a Dios. Y el que se apresura con los pies, peca. Peca. Esto es duro. Así que, ¿cuántos en el caminando supuestamente el camino del cristiano andamos en pecado por esta razón? Porque andamos sin ese conocimiento. Y repito, por favor, dejemos esa confusión. Conocimiento de Dios no es un asunto de llenarnos de datos o de información la mente. Conocer a Dios es la imagen de Cristo formada en nosotros hasta el punto de que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí. Así que no es bueno que el alma esté sin Cristo. No es bueno que el ser humano esté lejos del Señor. Y viene a mi mente justamente ahora, no lo tenía en cuenta. Primera de Corintios, vamos a buscar este versículo. Eh, Esto está en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 13. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Primera de Corintios 6, versículo 13. Eso es lo que la inspiración menciona. Eh, no, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y recordemos que bíblicamente, según Oseas capítulo 2, fornicación es estar sin el Señor. ¿Sí? Oseas capítulo 2 manifiesta esto. Así que el cuerpo no es para que esté sin el Señor. El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Claramente la inspiración dice esto. Y Proverbios 19:2 dice, no es bueno que el alma esté sin conocimiento. No es bueno que tú y yo estemos sin el Señor.
porque conocimiento de Dios tiene que ver con el Cristo en mi vida. No hay otra manera. Y el que se apresura con los pies, peca. ¿Qué es esto? ¿Indicio de qué cosa? Claro, manifestar celo por el Señor, pero sin el Señor. ¿Qué es eso? Fanatismo. ¿Nos conduce a qué cosa? Extremismo. Y en vez de hacer bien, queridos hermanos, hacemos mal y hacemos daño. Ah, recuerdo una vez vi una pequeña imagen y le quité el volumen, no sé si tenía música o si tenía alguna palabra, algo, no sé, estaba, recuerdo, el teléfono sin sonido, pero vi un pequeño video muy corto que me pareció muy interesante. Ah, estaba un instructor de vuelo, ¿no? Y un joven, no sé si sería su hijo posiblemente o alguien que simplemente quería que se le enseñe a pilotear un avión, y se acercaron a un avión pequeño, ¿no? Para aprender a pilotar el avión. Eh, el joven se sienta, ¿no? En el lugar del piloto, ¿no? El piloto, el instructor, ¿no? Había encendido el avión y por alguna razón se baja el instructor y pareciera decirle, ¿no? Bueno, yo le quité el audio, pero pareciera decirle al instructor como que no toques nada, ¿no? Eh, eh, ¿No? Ya regreso, bajó a examinar algo por allí con las ruedas del avión eh, y de pronto el avión empieza a moverse y el instructor empieza a correr detrás del avión y el avión despega y obviamente hace unas piruetas medias extrañas. No, en el video no mostró, no se mostró cómo termina esta experiencia, pero yo creo que con lo que muestra fue suficiente, ¿no? Nos apresuramos, nos aventuramos, y como este joven no sabía pilotear, el instructor le dio por allí algunas señales, algunas muestras con las palancas y los botones allí del avión, y se bajó un poco y el muchacho pensó que sabía todo y despegó. Se movió y despegó. Terrible. Yo no me imagino, yo no quisiera estar en los zapatos del instructor, qué terrible situación, menos del muchacho, inclusive. Eh, por supuesto que eso no terminó bien. Eso es lo que pasa cuando nos apresuramos con nuestros pies. No terminamos bien. No terminamos bien. Terminamos en pecado. O sea, procurando encontrar la justicia del Señor, procurando encontrar a Dios, terminamos pecando. ¿Por qué? Porque el alma no adquirió el conocimiento de Dios. El alma, el ser humano, no dejó que Cristo, el Espíritu de Dios, morara en su vida. Esto es lamentable. Y viene a mi mente algunas situaciones y ocasiones que he vivido. Eh, Recuerdo una noche, estaba ya por descansar y entra una llamada y vi el código +51 y es de Perú, ¿no? Un número desconocido, pero bueno, contesté y encontré y escuchaba del otro lado a una mujer llorando y me decía, pastor, le llamo, en, llorando la mujer, desconsolada, le llamo para decirle que la verdad presente ha destruido mi familia. La verdad presente ha destruido mi hogar, mi familia. Esto no es posible. Esto no es correcto. Pero ella me explicó lo que había sucedido y qué había pasado. No se quería obedecer al Señor, pero sin ser movido por el Señor. El esposo de esta hermana había llevado a su esposa, a esta hermana, ¿no? Y a su hija la había llevado a vivir al campo.
habían comprado alimento por cierto tiempo. Ese alimento le duró algo de 3 meses mientras su esposo sembraba la tierra y mientras también se iba construyendo de a poco la casita ahí que tenían que ella, por lo que entendió, o sea, no había puertas, no había ventanas, no había nada en esa casa. Y llevó a su familia allá, y es que hay que salir de las ciudades y en el tiempo, pues, ¿no? De, de, del 2019, ¿no? Con la pandemia y todo ese asunto, salieron así apresuradamente y que ya se acabó todo y vamos a vivir en el campo. Me cuenta, terminó, en 3 meses se acabó lo que habían comprado en el mercado, ¿no? Se acabó en 3 meses y ahora ¿qué comer? Nos dice que había unas gallinitas por ahí que ponían huevo y el esposo no quería ni siquiera que la esposa, ¿y qué vamos a comer? Que coja los huevos y para cocinarlo. Ni siquiera los huevos, me decía, podían coger. Y es que hay allí algunas cosas, ¿no? Que menciona la hermana Elena referente a no consumir huevos, no consumir leche, no consumir quesos, no consumir y otras cosas. No teníamos nada para comer y no me dejaban ni siquiera comer los huevos. Menos a los pollitos, a los pollos o a las gallinas. Y teníamos hambre, mi hija se enfermó, bajamos de peso, fue terrible, pastor, llorando la mujer. Fue terrible, pastor. La verdad presente está destruyendo mi hogar. Esto es lo que pasa, queridos hermanos, cuando nos apresuramos a hacerlas, pretendiendo obedecer a Dios. No nos dejamos guiar por el Señor. Así que tener celo por el Señor no es suficiente, mis queridos hermanos, si no va acompañado de la plenitud del Señor, de un entendimiento espiritual, de un entendimiento más pleno acerca de la justicia por la fe que las Escrituras manifiestan. Y por supuesto, de un espíritu humilde para poder aprender. Así que marquen en sus Biblias este versículo, Proverbios 19:2. Es un proverbio que va directamente al corazón del fanatismo dentro de nuestra iglesia y por qué no hacerlo más cercano dentro del movimiento también del Padre y del Hijo. Vamos a ver marcas del fanatismo religioso y vamos a usar las escrituras justamente para esto. Legalismo y cargas humanas. Mateo capítulo 23, versículo 4. ¿Sí? Vamos a ver estas primeras marcas del fanatismo religioso. Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en hombros de los hombres, pero ellos ni con un solo dedo las quieren mover. Recuerdo en alguna ocasión estuve reunido con un grupo de hermanos, y se hablaba mucho acerca de la salida de las ciudades, de vivir en el campo, ¿no? Y de que los niños ya no deben seguir estudiando en las escuelas, eh, y que deben estudiar en casa. Y algunos decían, ¿y ya para qué? Yo recuerdo esto. ¿Y ya para qué? ¿Para qué que estudien? Si ya viene el Señor. Y yo recuerdo que habían todos estos tipos de comentarios y tratábamos con mi esposa, ¿no? De poder equilibrar estas cosas y poder darles directamente lo que la inspiración quiere decir. Pero notamos un espíritu tan cerrado, queridos hermanos, que a nosotros nos dolió realmente. Um, no había forma de poder hacer entender a este grupo de hermanos, uh, y dar un equilibrio de las cosas referente de la salida de las ciudades, referente a la educación, ¿no? De los hijos y todo. Tenemos muchos testimonios acerca de gente frustrada por apresurar sus pasos, pretender obedecer al Señor, pero sin ser movidos por el Señor. Cuando terminamos esa reunión, se me acercó alguien de ellos y me dijo, pastor, muchos de los hermanos
que estaban diciendo, no, que sí, que ya tienen que irse a vivir al monte, al campo, por allá, muchos viven todavía aquí. Y muchos de los que decían, no, ya para qué los hijos, para qué estudien, ellos tienen todavía a sus hijos en las escuelas. Y esto es tremendo. Y me voy más allá, queridos hermanos, porque hoy por hoy, dentro del adventismo se han levantado muchos líderes mencionando o hablando de estas cosas, y ellos mismos, y lo digo, y pongo de testigo al Señor, y ellos mismos no quieren llevar esas mismas cargas, como por ejemplo, no decir, no, ¿para qué, hermano, preocuparnos por esto si ya el Señor viene y luego mandando a sus hijos a que puedan estudiar en los Estados Unidos? Y cosas de estas. Y esto es algo real, no, yo no me estoy inventando lo que les estoy mencionando. Esto es algo real. Así que una marca, ¿sí? Una señal del fanatismo religioso es justamente lo que dice Mateo 23, versículo 4. Y resultan siendo reglas externas impuestas como si éstas fueran para salvación, y cosas que ellos mismos o en lo privado o en lo familiar o en lo personal no lo hacen, no lo cumplen, pero lo predican como si ellos mismos lo hicieran. Dios nos libre de estas cosas, mis queridos hermanos. Eso es una señal de fanatismo. Y esto, hermanos, se extiende al asunto de la vestimenta, de la comida, del estilo de vida, todo esto que la inspiración, encontramos allí que la inspiración nos dimensiona, pero llevado al extremo, sin compasión, ah, sin ser guiados por la sabiduría del Señor. Nosotros conocemos proyectos o conocemos hermanos que han salido a vivir al campo y de lo cual nosotros nos hemos quedado felices de cómo es que conducen esto. Y podemos ver el testimonio de que el Señor pues está obrando a través de ellos y en ellos, haciendo estas cosas. Pero hay también, y esto mucho en Sudamérica sobre todo, este asunto, queridos hermanos, de que muchos piensan de que el dejar de vivir en las ciudades es irse allá a la punta del monte donde no hay nada y allá y hay que sufrir, hay que vivir allá así de esa manera. Y hay gente que realmente en redes sociales, en púlpitos, que predican cosas como estas. Y yo me pregunto en qué parte de la inspiración el Señor manda a que se sufra así de esa manera, qué sentido tiene. ¿No? Como el caso de esta hermana que me llamó llorando. ¿Qué sentido tiene? ¿El Señor manda estas cosas? No. Sin lugar a dudas, es, queridos hermanos, legalismo, cargas humanas, marcas, señales de fanatismo. Que procuran qué cosa? Obedecer al Señor, pero sin la dirección del Señor. Orgullo espiritual y condenación para con el prójimo. Esta es otra marca de fanatismo, orgullo espiritual y condenación al prójimo. Lucas 18, 11 al 12. Lucas capítulo 18, versículos 11 al 12 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El fanático tiene una característica, siempre se está comparando, no se examina a sí mismo, se siente salvo por lo que él ha hecho y no por la misericordia, no por la gracia, no por la fe del Señor, no porque el Señor está obrando en su vida, sino por lo que él está haciendo y otro no lo hace. Entonces, ¿qué? Se cree superior, se cree más santo, se cree más cerca de Dios, se cree y se siente que lo está logrando
y que va delante de otros que no lo están haciendo. Entonces, ¿qué hacen? Juzgan, critican, pelean, maltratan. ¿Muestras de qué cosa? De fanatismo. Ah, y tengo también testimonio acerca de esto. Queridos hermanos, el ir y vivir en el campo, lejos, distante de las ciudades o de los pueblos, y autosostenerse o autosustentarse allí, ah, no es indicio de haber alcanzado la humildad o haber vencido el orgullo. No es indicio eso. Y tengo testimonios de estas cosas. Así que esto como prueba de pretender obedecer a Dios sin ser guiados por el Espíritu del Señor. Otra señal de fanatismo religioso es contienda y espíritu divisivo. Santiago capítulo 3, versículo 14 al 15. Santiago 3, 14 al 15. Dice lo siguiente: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni seáis mentirosos contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Qué pasa? Usa la verdad para atacar. Usa la verdad, ¿no? Para eh, arrojar barro, digámoslo así de esa manera, a alguien que vemos que está andando bien, hasta caminando, progresando en la vida espiritual, familiar o más, ¿no? Y buscamos algo de las escrituras para decir, no, no, tú no estás bien, tú estás mal. Y usamos, ¿qué cosa? El escrito está para señalar, para atacar, para minimizar a otra persona. Y de esta manera, queridos hermanos, también el asunto de división, ¿no? De grupos, de iglesias, de familia, de amistades, en nombre de la verdad, en el nombre de la verdad. Y quiero hacer un comentario respecto a esto porque en muchas ocasiones he escuchado, lo que tú predicas divide, lo que tú predicas separa. Y espero que este mensaje escuchen también hermanos que creen esto o que piensan así. Queridos hermanos, si hubiera tolerancia en las iglesias adventistas nominales, para ser más directo, si hubiera tolerancia o si hubiera habido tolerancia con nuestros hermanos, con este servidor, ¿no? Y con otros hermanos que aceptaron la verdad de una no Trinidad, la verdad del que le conocemos o le llamamos del Padre y del Hijo, si hubieran sido el resto de hermanos tolerantes, nunca habría habido separación. Si hubiera habido un espíritu cristiano para llevar estas cosas y no hubiera habido intolerancia, no hubiera habido separación. En la historia de nuestra iglesia, los adventistas salieron de otras denominaciones. ¿Por qué? Por el mismo espíritu de intolerancia. ¿Y acaso el mensaje adventista, vamos a decir que el mensaje adventista divide? Porque ellos salieron de sus iglesias, salieron de los metodistas, de los anglicanos, de los presbiterianos y de otras denominaciones de ese tiempo. De los bautistas también salieron los adventistas. ¿Vamos a decir que el mensaje adventista divide? No, es por el asunto, el espíritu de la intolerancia manifestado allí. Los adventistas cuando se formaron, mis queridos hermanos, y ya se empezaron a reunir como adventistas y ya se tenía el estudio de los sábados, la escuela sabática, ellos lo extendieron para que esas escuelas sabáticas se puedan dar en otras denominaciones. Eso es un dato interesante de nuestra iglesia, de los inicios de nuestra iglesia. O sea, el adventismo no se encerró en una cápsula. Eso es interesante.
El adventista compartía, consideraba al resto también sus hermanos y compartía la verdad. Y compartían en los grupos donde les permitía, y iglesias y denominaciones donde les permitían compartir. Y alabado sea el Señor. Gloria a Dios por esto. Donde había qué cosa, donde había hermandad, donde había amor cristiano en verdad. Así que es el fanatismo lo que verdaderamente divide, mis queridos hermanos. Mensajes fanáticos que se han predicado o con espíritu fanático dividen, claro que sí. ¿Y están haciendo uso de la verdad? Claro que sí. ¿Pasa esto? Sí ha pasado. Pasa y seguirá pasando, mis queridos hermanos. Así que ah, necesitamos ser guiados por el Señor. No solamente tener celo por el Señor, sino también ser guiados por el Señor en cada cosa. Otra marca, otra señal de fanatismo es eh, las prohibiciones disfrazadas de piedad, ¿no? O de santidad. 1 Timoteo 4, 1 al 3. 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad. Muchas explicaciones hemos escuchado concerniente a estas cosas. Bueno, prohibirán casarse. Bueno, dentro del adventismo no se prohíbe casarse, pero dentro del catolicismo sí hay una creencia de que aquellos que no se casan tienen un grado superior de santidad, ¿no? De cercanía, de intimidad con Dios, ¿no? Ah, bueno, y aquí encontramos una aplicación. Pero ¿qué con lo que dice de abstenerse de alimentos que Dios creó? Ah, y aquí he escuchado muchas explicaciones y cosas, ¿no? Algunos dicen esto tiene que ver con el ayuno, ¿no? Así que no hay que abusar del ayuno. Otros mencionan o hacen referencia inclusive a que los adventistas no comemos cerdo, ¿no? No comemos cerdo, no tomamos café o cosas de esas, ¿no? Y dentro del adventismo, ¿no? El asunto de la reforma pro salud, ¿no? La reforma alimentaria, ¿no? El asunto de no comer, no consumir carnes, ¿no? Y cosas que hacen daño al cuerpo. Ah, y queridos hermanos, por todas partes hay extremismo, por todas partes. Ahora, con lo que estoy diciendo no es que me estén, eh, no es que esté yendo en contra de la reforma pro salud, por supuesto que no, pero se da el caso de que mucha gente que se cuida de no consumir carnes muere con cáncer de igual manera. ¿Por qué? Porque el asunto no es solo no comer cáncer, no comer carnes. El asunto es alimentarse de tal manera que el cuerpo esté bien, que el cuerpo esté saludable en 100%. Ah, así que existen extremismo alimenticio y se imponen así de esa manera doctrinas rígidas no basadas en un así dice Jehová. Y necesitamos meditar mucho respecto a esto y necesitamos investigar, eh, y bueno, no lo voy a comentar ahora, de cómo los iniciadores o pioneros de nuestra iglesia, en el tiempo que se dieron las reformas, de la reforma pro salud, cómo es que ellos se alimentaban. Dicho sea de paso, lo digo porque existe registro acerca de estas cosas. Y se van a dar cuenta de que hoy por hoy las reformas, reforma pro salud, ¿no? Que es la reforma alimentaria, el asunto de la salida de las ciudades, eh,
de la vestimenta, todo hoy por hoy como adventistas lo hemos llevado a extremos. Hay unos más extremos que otros. Curiosamente, mis queridos hermanos, el enemigo ha sembrado la semilla del fanatismo dentro del pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios. ¿Y esto es qué cosa? Fanatismo disfrazado de reforma. Muchos mensajes correctos dados por el Señor han sido distorsionados por el fanatismo. Y hemos mencionado la salida de las ciudades, que es un llamado a la santidad, claro que sí, pero teniendo un equilibrio espiritual, buscando que la imagen de Cristo se forme en el ser humano, y se ha convertido en qué cosa? En una huida apocalíptica sin preparación, en muchos casos. O un asunto de ir a esconderse. No, no hay forma de esconderse del ser humano. Existe tecnología tremenda que hoy por hoy se puede encontrar una persona en cualquier parte del mundo. Existe demasiada tecnología ahora para pretender que yéndome por allá me voy a esconder. No, si nosotros no nos escondemos en el Señor, nada nos va a poder esconder. Tenemos que escondernos en nuestra roca, hacer de Cristo nuestra fortaleza, mis queridos hermanos. Así que la salida de las ciudades es un llamado a formar la imagen de Cristo en nosotros. En las grandes ciudades, la sierva del Señor dice, escribió, hay mucha bulla, no nos permite ver a Dios, no nos permite contemplar al Señor. Hay mucha bulla y mucha distracción. La reforma pro salud es un llamado al dominio propio, a no alimentar los deseos del cuerpo, a someter cada, cada deseo del cuerpo. Y bueno, quizás se dejó por allí, se venció el deseo de consumir carne, pero consumimos harina cualquier cantidad de harinas. Nos terminamos enfermando de igual manera, con cáncer y con diabetes y otras cosas más. ¿Me dejo entender, hermanos? Y algunos se van a solamente consumir verduras y no tienen el equilibrio correcto, entonces hace falta proteínas en el cuerpo, hace falta carbohidratos, falta de vitaminas, porque solamente se está llenando de minerales, porque las verduras tienen más cantidad de minerales. ¿Me dejo entender? Extremos. Y llegamos a un punto de convertir la reforma pro salud en un legalismo o inclusive en un elitismo, porque yo no como carne, ¿no? Allá ellos que comen carne, ¿no? Yo no la como. La reforma de la vestimenta es un llamado del Señor a la modestia, a una vida modesta. Y eso está basado en las Escrituras, también en lo que el apóstol Pablo escribió. ¿Convertido en qué cosa? En orgullo externo. Y testimonio también tengo de esto. Recuerdo en alguna ocasión conversando con, con un grupo de hermanos y había hermanas también, ¿no? Y había una hermana que estaba, como se dice, dando duro con la vestimenta que se había puesto una hermana que había venido al evento. Y dando duro y dando duro. ¿Y qué uno que tiene que hacer? Llevarlo al asunto de la justificación por la fe. A fin de cuentas, ¿saben qué pasó? El esposo de la hermana estaba allí delante. Y la hermana dijo, después de tanta cosa, dijo, yo me he visto así para estar bien con mi esposo. ¡Wow! O sea, finalmente no es el Señor. ¿Y son qué cosas? Son los más duros, los más, digámosle, criticones, son los más avesados, ¿sí? Extremos en estas cosas, son los que lo cumplen o lo hacen por fuerza.
¿Qué es esto? Fanatismo. ¿Amor al Señor? No, no es amor al Señor. Cristo no busca que le obedezcamos por una rigidez. Y lastimosamente muchos de nosotros hemos sido educados en rigidez y no hemos sido educados en la obediencia por amor, sino en la obediencia por la rigidez. En obedecer, si no obedeces, te cae. Y necesitamos, ¿qué cosa? Reformarnos, cambiar este chip. Yo mismo necesito ser transformado en esto. Y allí, lo que les decía, todos de una u otra forma hemos caído en fanatismo. Y por eso le decía que el fanatismo se manifiesta no solo dentro del templo o de la iglesia, de la congregación, sino que es en casa y en la calle. Fanatismo, mis queridos hermanos. La verdadera religión es el celo dirigido por Cristo en nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede ser juzgado contra estas cosas. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Esto. ¿Qué cosa? Amar. Teniendo amor en nosotros, vamos a tener el resto. ¿Quién podrá juzgarnos? Nadie. ¿Criticarnos? Nadie. Ni Satanás. No hay ley en contra de esto. Segundo de Timoteo 2, 24 al 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, ¿sí? Sino afable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad. Mis queridos hermanos, este es el verdadero celo. Está fundamentado en el carácter de Cristo. Este verdadero celo edifica, no destruye. El verdadero celo ama, no persigue. Atrae por el ejemplo, no impone el miedo, no impone la obediencia por el temor. Hermanos, necesito ser transformado en estas cosas. Y yo estoy seguro que tú también. Hoy en día el Señor nos llama a abandonar cualquier tipo de fanatismo, cualquier forma de fanatismo disfrazado de santidad. Nos llama a buscar un celo equilibrado en el conocimiento del Señor, siendo Cristo en nosotros que lo dirige. Somos llamados a reflejar a Cristo en nuestras convicciones, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra forma de cómo nos juntamos, nos conducimos con nuestros hermanos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y misericordias, contemplad mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro ejemplo de no tener una vida de fanatismo es Cristo.
de tener un celo verdadero por las cosas del Señor, siendo guiados por el Señor, mis queridos hermanos, es Cristo. Así que, mis queridos hermanos, esto es lo que tenemos por delante. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria, tu esperanza de gloria. El celo bíblico, el celo verdadero por el Señor, busca glorificar a Dios en espíritu y en verdad. El celo sin el Señor, el celo fanático, busca cumplir normas humanas para justificarse, para autoengañarse realmente. El celo verdadero por el Señor, el bíblico, se basa en el conocimiento de Dios, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, produciendo tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El celo sin conocimiento, el celo fanático, se basa en tradiciones o emociones religiosas, ¿sí? En lo que a mí me parece o en lo que me dijo el pastor o en lo que vi que el hermano hizo, ¿no? Yo también hago. El celo verdadero y bíblico produce obediencia por amor y fe. El celo fanático produce orgullo, legalismo o condenación. El celo verdadero se sujeta a la justicia de Dios, que es por la fe. El celo fanático intenta establecer su propia justicia bajo sus propias reglas, claro, haciendo uso de las escrituras, pero finalmente es él y no a Cristo conduciendo la obra. Así que, mis queridos hermanos, hoy también muchos pueden tener celo por la verdad, por la profecía, por la reforma, ¿sí? Por las predicaciones proféticas. Hay mucho fanatismo también detrás de esto. Las reformas y por la exposición de la verdad. Pero si ese celo no está guiado por el Cristo en nosotros, no es para bendición. Si este celo no refleja el fruto del Espíritu, no está haciendo crecer, está destruyendo. Si este celo no se somete a la justicia por la fe, este celo entonces, en vez de hacer bien, hace daño. Recuerden, queridos hermanos, el celo por el Señor, sin el Señor, es igual anticristo. ¿Y esto qué cosa es? Un espíritu fanático. Grábate esto en tu mente, analízalo. Y con la experiencia del apóstol Pablo, ve que este es un asunto verdaderamente peligroso y es la estrategia de Satanás muy astuta. Es una estrategia satánica muy astuta para desviar al pueblo de Dios y a las personas que quieren tener un relacionamiento con el Señor y piensan haberlo adquirido, pero no logran tener al Señor en sus vidas. Que el Señor nos libre de esto. Hoy todavía tenemos la oportunidad, la puerta está abierta para poder entrar. Cristo es la puerta para entrar al rebaño del Señor y poder gozar de su compañía, de su bendición, de su transformación. ¿Quieres ser transformado por el Señor? ¿Quieres vencer al pecado? ¿Quieres vencer al enemigo? Queridos hermanos, ¿quieres vencer al fanatismo? Deja que Cristo viva en ti y que Él produzca en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Señor te bendiga. Feliz sábado.